Hola chicos, ¿cómo les va? Habla Gabriela Contreras, su profesora, y hoy vamos a tener una nueva clase que son los derechos humanos y la bioética. Nosotros ya sabemos lo que es la bioética, sí, que es el estudio, sí, de lo que sería la vida con lo que sería la ética y la moral, sí. Ahora vamos a seguir viendo lo que son los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos, sí? Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas, sí, solamente con el hecho de existir. Respetarlos permite crear condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información en alguno de ellos. Sería lo que son algunos de estos derechos humanos, ¿sí? Estos derechos engloban todos los derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, sin ni color, ni religión, ni lengua, ni edad, ni partido político o condición social, cultural o económica, ¿sí? Recordemos, sí, que lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, ¿sí? Tras lo que sería el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial, que lo estuvimos hablando un poco en lo que fue el último Zoom, ¿sí? Para algunos chicos con los que tú hicieron o no, saben que los derechos humanos nacieron a raíz de todas las atrocidades que se realizaron, ¿sí? En lo que fue el Partido Nacional Socialista y el gobierno de Adolf Hitler, ¿sí? Especialmente lo que fueron, que experimentaron con lo que sería la vida de seres humanos, ¿sí? Al descubrirse todo esto, nacieron lo que son los derechos humanos. Recordemos, sí, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el poder de la declaración que radica en la capacidad de las ideas para cambiar el mundo, ¿sí? Nos inspira a seguir trabajando para garantizar que todas las personas alcancen la libertad, la igualdad y la dignidad, ¿sí? Recuerden que no todo el mundo es libre y recuerden que hay muchos partidos, muchos países, sí, que están bajo algún régimen absolutista, sí, o totalitario, donde esa población no son totalmente libres. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido por los derechos humanos más importantes, ¿sí? Que debemos saber. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos, dotados con una razón y conciencia que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿sí? Recuerden que todo ser humano tiene que recibir exactamente el mismo trato, no importa de qué país provenga, de qué etnia sea, cuál sea su religión, cuáles sean sus creencias, ¿sí? Y cuál sea su modo de vida. Sí, seguimos con este que es la prohibición de la discriminación, ¿sí? Toda persona tiene los derechos y libertades, ¿sí? Sin distinción de raza alguna, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada con la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa. Esto también recurre a lo que son los gobiernos, ¿sí? No importa si es un gobierno autónomo o tiene alguna limitación de la soberanía, si es un país independiente o un territorio que se encuentra con una administración que tiene una deuda, ¿sí? Como la deuda externa. ¿Sí? No se puede discriminar a ningún ser humano. Bien, seguimos con lo que es el derecho a la vida, ¿sí? Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿sí? Tiene derecho a vivir en libertad, tener seguridad y derecho a vivir, ¿sí? Este es uno de los derechos más troncales de todo lo que vendría a ser los derechos humanos. Otro de lo que deberían de ser los derechos humanos es la prohibición de la esclavitud, ¿sí? Nadie tiene derecho a tratarte como un esclavo, tampoco debes esclavizar a nadie, ¿sí? Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, ¿sí? ¿Qué pasa si van a escuchar mucho lo de lo que es la trata de personas? ¿Sí? En la Argentina sucede mucho que se desaparecen muchas chicas por lo que sería esta trata de personas que las obligan a prostituirse en lugares muy lejanos a lo que serían sus casas. ¿Sí? Nadie puede esclavizarlos, ¿sí? Es un delito en todo el mundo. Hay países, obviamente, que los derechos humanos no cuentan, así como estábamos hablando de lo que es Corea del Norte principalmente, para poner un ejemplo bastante grave. Bien, vamos a hablar de lo que es la prohibición de la tortura, ¿sí? Nadie tiene derecho a torturarlo, ¿sí? Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí?
Recordemos que nosotros tuvimos una época, ¿sí? En que tuvimos un montón de gobiernos de facto, ¿sí? A los que se había interrumpido la democracia y en esa época hubo muchas torturas, ¿sí? Nadie los puede torturar, aunque sean, ¿sí? Aunque ustedes hayan cometido un hecho ilícito, tampoco se los puede torturar, ¿de acuerdo? En la época de lo que fue la dictadura, ¿sí? Se supo después de cuando estuvimos en democracia de todas las torturas que se habían hecho inclusive a mujeres embarazadas, ¿sí? Eso no puede volver a pasar. Cada vez que hay un gobierno de facto, ¿sí? Pasan este tipo de cosas y no se tienen que permitir. Por eso está la prohibición a la tortura. Así que también, como hablábamos y yo les comentaba que habían nacido los derechos humanos después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que habían hecho los, los nazis, ¿sí? A la gente, especialmente a los judíos, a los polacos, ¿sí? Todos los experimentos no se tiene que volver a hacer porque son torturas. Bien, derecho al reconocimiento como persona ante la ley, ¿sí? Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿sí? En cualquier lugar del mundo se debe recibir la misma protección jurídica que los demás. Siempre somos todos iguales, ¿sí? No importa en el país que se encuentren, ¿sí? Siempre tienen que tener lo que es una protección jurídica. En algunos países esto obviamente no se cumple, ¿sí? Recuerden, sí, que ustedes se encuentran en un país que tiene un totalitarismo, ¿sí? Algunos países por simplemente el hecho de ser mujer y mostrar las piernas, a las mujeres las matan, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de lo que es Irán y otro tipo de países, ¿sí? Que es del Medio Oriente, o si no, también lo que es Corea del Norte también tiene otro tipo de leyes que al ser un país con un totalitarismo, ¿sí? No se cumplen los derechos humanos, ¿sí? Pero ustedes, donde estén en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Tienen el derecho a estar protegidos por la ley. Bien, vamos a hablar de lo que es derecho a la libertad de movimiento. ¿Sí? Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio o de un estado, ¿sí? Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio. ¿De acuerdo? Eh, Tienen derecho a circular por el país donde están y elegir donde desean vivir. También tienen derecho a ingresar del país, ingresar y salir de un país, ¿no? En este momento, yo sé que las fronteras están cerradas. Ustedes van a decir, pero ahora no se está cumpliendo. Ahora porque es una cuestión de pandemia, ¿sí? Una cuestión de pandemia mundial. Las fronteras se han cerrado por una cuestión de hacer un bien mayor, ¿sí? Que es el cuidar a cada uno de sus ciudadanos para que el contagio no se propague más de lo que se está propagando. Así que es por esto también que tenemos las fronteras cerradas. No es que el derecho a la libertad de movimiento a ustedes no se le está cumpliendo un derecho humano, sino es una cuestión de pandemia mundial. Si esto jamás había pasado, piensen que las fronteras jamás se habían cerrado en este país. Al contrario, ustedes saben que en el preámbulo de la Constitución argentina, si hay un momento en que menciona que cada persona que quiera venir a este país y quiera vivir en este país es bienvenido. ¿Sí? Nosotros somos un país, ¿sí? Que siempre aceptamos a que personas de otros lugares vengan a vivir a nuestro país. Entonces, en este momento es por una cuestión de causa mayor. Bien, vamos a hablar del derecho a la nacionalidad, ¿sí? Todos tienen derecho a ser ciudadanos de un país y a una nacionalidad, ¿sí? Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, ¿sí? Y otra es que a nadie se le va a privar, ¿sí? De su nacionalidad ni el derecho a cambiar la nacionalidad, ¿sí? Si ustedes quieren cambiarse de país, ¿sí? Y tienen toda la documentación que ese país necesita, pueden hacerse ciudadanos de ese país, se pueden radicar y se pueden nacionalizar, ¿sí? Si una persona viene de Uruguay para Argentina y quiere nacionalizarse, si usted presenta el certificado de buena conducta y su documento, se puede nacionalizar y puede elegir la nacionalización argentina. Lo mismo que nosotros si quisiéramos irnos a otro país. Siempre van a tener un requisito, pero nosotros, al cumplir ese requisito, nos tienen que dar esa nacionalidad. No es arbitrario, ¿sí? No es que es uno sí, uno no. Es si ustedes realmente entran con todos los requisitos, se pueden nacionalizar. Sigamos con la famosa libertad de culto y religión, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza y la práctica y el culto y la observancia, ¿sí? O sea, yo en este momento, yo soy católica, me quiero cambiar a la religión judía, lo puedo hacer. Me quiero cambiar a ser testigo de Jehová, lo puedo hacer. Toda persona tiene derecho a cambiar de religión y toda persona tiene derecho a la libertad de culto. No se discrimina ninguna religión. ¿Sí? Si son católicos, budistas, si son judíos, testigos de Jehová, evangelistas, si inclusamente no tienen libertad, no tienen culto, ¿sí? Si no creen en nada, también están en su derecho, ¿sí? Nadie puede quitarles este derecho ni nadie se tiene que, nadie los puede discriminar por tener alguna religión, ¿sí? Toda persona tiene derecho a participar, ¿sí? En la vida política de su país, ¿sí? Tiene derecho a participar en el gobierno directamente por medio de representantes libremente escogidos, ¿sí? Cada persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, ¿sí? La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, ¿sí? Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente a la que garantice la libertad de voto. Recuerden que los derechos humanos son obligatorios en todos los países del mundo, ¿sí? En el momento que se violan estos derechos, ¿sí? Se empieza a ver que no es un gobierno totalmente democrático, ¿sí? Por eso son tan importantes este tipo de derechos. Con este tema terminamos lo que vendría a ser, ¿sí? Todos los temas del primer parcial de lo que vendría a ser principios de bioética. Quédense tranquilos que no entran todos los artículos que estuvimos viendo, ¿sí? Ahora cuando les revise el resumen, sí van a ver que hay muchos artículos que no van a entrar, sino un par, que los más importantes sí, porque si no, saberlos todos sería una locura. Les mando muchos saludos, cualquier duda o consulta me pueden contactar por un mensaje al WhatsApp. Besitos.